bienvenidos a nuestra 17ª clase de Introducción al Judaísmo. Hoy continuando con el tema del rezo. Espero pues que ya la cuestión del rezo diario esté más que transparente y que todos ustedes ya hayan comenzado pues a practicar, a rezar. Ya no hay excusa y vamos a comenzar con con una aclaración de cómo se maneja esto en Shabbat. ¿Cómo se maneja esto en Shabbat? Ok. ¿Alguna pregunta antes de comenzar sobre el tema de Shaharit, etcétera? Posiblemente esta sea la última clase ya de Tefilá para pasar a otros temas. No, ok. Bueno. Entonces, Shabbat y las fiestas tienen la misma estructura. Shabbat y las fiestas. La misma gran estructura. Comenzamos con Arvit. Ya vamos a hacer una pequeña aclaración. Tenemos Shaharit. Luego tenemos una cosa que es única a Shabbat fiestas, Rosh Hodesh también, que es el Musaf. Y luego Arvit. ¿Ok? Entonces, ¿qué es Musaf? Musaf significa servicio adicional. Servicio adicional. Basándonos en la teoría de que la tefilá viene a reemplazar a los korbanot, a los sacrificios, en Shabbat, en las fiestas, en Rosh Hodesh, se hacía un sacrificio adicional. Dependiendo de la fiesta, dependiendo qué día fuera, era un animal o un grupo de animales. ¿Ok? Y lo que hacemos ahora es que Musaf es simplemente una amidá más. Entonces tenemos Arvit, tenemos una amidá, Shaharit tenemos amidá, Arvit tenemos amidá y el Musaf es una amidá más. ¿Ok? Ahora la estructura, comencemos con la estructura macro y luego vamos ya con la estructura micro. Esta es la estructura macro de las oraciones de Shabbat. Ahora, hablo de oraciones y no vamos a hablar aquí del tema de del encendido de las velas. Todo eso ya lo vamos a hablar en detalle, o de la Abdalá. Todo eso ya lo vamos a hablar cuando lleguemos al tema de las alajot de Shabbat. Por el momento nos estamos refiriendo exclusivamente a rezos, a cosas que nosotros haríamos teóricamente en una sinagoga. ¿Ok? Y a nivel macro, Shabbat y fiestas, lo único que tienen de diferente, con la excepción de Yom Kippur, que tiene una amidá extra, que es la amidá de Ne'ilah. Qué pena, esto no es Arvit, sino no es Arvit, sino Minja. Se me chispoteó. Minja. Ok. Entonces, a nivel macro, esa es la estructura de todos los Shabbatot y todas las fiestas. Hay un servicio extra que lo que es una amidá extra. ¿Ok? Preguntas.
Musaf por lo general se hace inmediatamente después de Shaharit. En el servicio de Shabbat, si yo estoy con una congregación, se hace inmediatamente después de leer la Torah. Si yo no estoy rezando con una congregación en Shabbat, lo cual pues es desafortunado, entonces idealmente hacer Musaf inmediatamente después de hacer la oración de Shaharit. ¿Ok? Esa es la estructura macro de los rezos de Shabbat y de las fiestas. En Shabbat, la inmensa mayoría de las comunidades judías ha añadido un servicio extra al comienzo de los servicios de Shabbat. Este se llama Kabbalat Shabbat. Kabbalat Shabbat significa literalmente la recepción del Shabbat. Este servicio fue completamente inventado por los sabios de Tzfat, los sabios cabalistas de Tzfat en el siglo XVI, muchos de ellos exiliados de la península ibérica, y basado en la doctrina mística que tiene su base en ciertos pasajes del Talmud, de Masejet Shabbat, de que el Shabbat es una novia, que hay que recibir el Shabbat diciendo Boi Kalá, Boi Kalá. Los sabios cabalistas de Tzfat salían a los campos a recibir el Shabbat y compusieron una liturgia para acompañar este servicio. Esta liturgia tiene 3 componentes básicos que son compartidos por todas las comunidades judías. Esto incluye el Salmo 29, Mizmor le David, el poema litúrgico Lecha Dodi, que es un poema litúrgico compuesto por el rabino Shlomo Alkabetz de Tzfat, y el Salmo 92 y 93. Todas las comunidades que hacen Kabbalat Shabbat hacen al menos estas 3 cosas. Hay otras comunidades que añaden otras cosas. Hay comunidades que añaden, por ejemplo, la recitación o el estudio del segundo capítulo de Mishnah Shabbat, que es que habla sobre el encendido de las velas. En la tradición ashkenazí se recitan varios salmos, del Salmo 95 al Salmo 99, antes de recitar el Salmo 29. ¿Ok? Estas son diferentes tradiciones, pero, sea dicho de paso, Kabbalat Shabbat es un servicio relativamente nuevo, siglo XVI. Y segundo, a pesar de que es muy bonito, a pesar de que es uno de mis servicios favoritos en comunidad, Kabbalat Shabbat no es obligatorio. Kabbalat Shabbat no es mandatorio. ¿Ok? Entonces, para comunidades que están comenzando, este es un sitio donde ustedes pueden ser relativamente flexibles. ¿Cierto? Si yo me salté un par de versículos de Lecha Dodi, si no dije el Salmo 95, si lo dije en español, si lo cantamos con la melodía del topollillo, nadie está cometiendo una transgresión. ¿Ok? Y esto es bien importante de mencionar porque la mayoría de las comunidades comienzan haciendo servicios de viernes en la noche.
Y Kabbalat Shabbat suele ser la primera introducción de a la oración judía en la mayoría de las comunidades emergentes. Y hay que entender que en Kabbalat Shabbat hay, porque no es un servicio mandatorio, porque no es establecido por los sabios del Talmud, es un servicio opcional. Y por lo tanto yo puedo acortarlo, alargarlo o en ciertos casos incluso omitirlo. No lo haría a nivel comunitario, pero por ejemplo, Javerim, hay veces que estoy aquí en la casa con las niñas, ¿cierto? No pude ir a la sinagoga, estoy poniendo a las niñas, estoy acostando a las niñas, estoy exhausto, lo único que quiero es comer y irme a dormir. No voy a rezar Kabbalat Shabbat y no estoy cometiendo ninguna transgresión. Preguntas. Eso no es lo que estoy diciendo, Moishe. Lo que sí es obligatorio, en una manera más notable que Kabbalat Shabbat, es hacer Arvit. El Arvit de Shabbat sí es obligatorio. O sea, en el servicio que, en el sentido, ya sé, Yudel, que Arvit no es totalmente tan obligatorio como Shaharit y Minja, pero ciertamente Arvit es mucho más obligatorio que Kabbalat Shabbat. Kabbalat Shabbat fue inventado hace 4 siglos, Arvit existe al menos un precedente de unos 20-25 siglos de decir Arvit. ¿Ok? ¿Cuál es la estructura de Arvit de Shabbat? Y para esto simplemente tenemos que ver dos cosas. Tenemos que ver ¿cuál será? Ok. Ay, no lo subí. Estoy terminando de hacer esto. Estoy terminando de hacer esta página, pero para los 3 servicios. Entonces, ¿cuál es la estructura de Arvit en un día de semana? Shema, con 2 bendiciones antes y después. Y la diferencia entre el Shema de la semana y el Shema de Shabbat es ninguna. Solo hay una diferencia. Y es que en la segunda bendición después del Shema, Ashkiveinu tiene una hatimá diferente. Es decir, la verajá termina de una manera diferente. En Shabbat y en fiestas termina con Hapores Sukkot Shalom Aleinu Ve'al Kol Amo Israel Ve'al Yerushalayim Amén. Dios extiende su manto de paz sobre nosotros, sobre el pueblo de Israel, sobre Jerusalén. Amén. En los días de semana termina eso con Shomer Amo Israel Laad. Amén. Bendito eres tú, Hashem, que cuidas a tu pueblo Israel. Esa es la única diferencia entre el Arvit de Shabbat y el Arvit de diario. Los 3 capítulos son los mismos, las 2 bendiciones anteriores son las mismas, la primera bendición después del Shema es la misma, Ashkiveinu es un poquito diferente. ¿Todo claro? Después de la recitación del Shema, en Shabbat se acostumbra recitar aquí el Veshamru.
ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם, כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. En las fiestas se menciona, Vaidaber Moshe Moadé Adonai el Bene Israel. Es decir, en Shabbat tenemos un pequeño versículo que habla de Shabbat, y en las fiestas tenemos un pequeño versículo que habla de las fiestas. Luego viene, ¿qué viene? La Amidah. Y aquí sí hay una diferencia importante. Esta es la estructura de la Amidah para todos los días del año. Es posiblemente el infograma del cual me siento más orgulloso. Día de semana, 19 bendiciones. Shabbat, las 3 primeras bendiciones de la Amidah de Shabbat y la Amidah de las fiestas son iguales. Son iguales a las del día de semana. Las 3 últimas bendiciones de la Amidah son iguales a las de día de semana. ¿Qué es lo que cambia en la Amidah de Shabbat? Que en vez de tener 13 bendiciones de petición, tenemos una verajá un poquito más larga de lo común, que habla sobre el Shabbat, o en las fiestas, que habla sobre las fiestas, y que termina con las palabras Baruch ata Hashem mekadesh ha-Shabbat. Bendito eres tú, Hashem, quien bendice el Shabbat, quien santifica el Shabbat. En las fiestas termina Baruch ata Hashem, bendito eres tú, Hashem, quien santifica a Israel y a las fiestas y a los tiempos. Y si es Shabbat, Mekadesh Israel, ha-Shabbat ve-ha-Zemanim. Mekadesh ha-Shabbat Israel ve-ha-Zemanim. De resto, la Amidah de las fiestas y de Shabbat es exactamente igual a la Amidah de entre semana. Preguntas. Ok, entonces la Amidah, que es una Amidah especial para Shabbat, en el sentido en que en vez de tener las 13 bendiciones intermedias, tiene una bendición diferente. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos, si yo estoy recitando si yo tengo minyan, o en efecto, si estoy con más de otra persona, otro judío, recito Vaihulu. Vaihulu, que es el segundo capítulo del Génesis, los primeros 3 versículos. Vaihulu hashamayim ve'aretz ve'kol sevam, vaihal Elohim bayom hashvi, mikol melachto hashraza. Terminaron los cielos y la tierra. Ojo, mucha gente dice Vaihulu. Vaihulu no, es Vaihulu. Espero que todos sepan más o menos de lo que estoy hablando. Y si tengo minyan, recito una bendición, se llama Berajá Me'ein Sheba, solo con minyan. Recito Berajá Me'ein Sheba, que significa la verajá, que es como si fuera 7 verajot. Es una versión, es como si yo tuviera una repetición de la Amidah de Shabbat en Arvit, que no hay, o sea, el resto de la semana no tenemos esto. ¿Por qué tenemos esta verajá Me'ein Sheva? Nos dice el Talmud, porque hay gente que se demora rezando más que otros. Y nosotros queremos que toda la gente salga de la sinagoga al mismo tiempo. ¿Para qué? Porque la gente está saliendo de noche. Queremos que la gente salga junta.
No queremos dejar a la gente regada. Entonces los sabios incluyeron una pseudo repetición de la Amida que solo podemos hacer si tenemos minyan, donde se mencionan de cierto modo las 7 bendiciones. ¿Ok? Tengo aquí mi sidur. Para aquellas personas que tienen el Kol Tuv Sefarad del viernes en la noche, estamos hablando de la página 74. Magen Avod Bidvaro. Entonces es la primera. El escudo de nuestros padres. 2. Mehayem Etim Bema Amaro. Quien resucita a los muertos. Segunda verajá. Ha'el Hakadosh. Tercera verajá. She'en kamohu hameniach leamo beshabat kodsho kivam ratzah leaniach lachem lefanav na'avod beirah v'fachad venodel eso sobre Shabbat. Luego lefanav na'avod beirah v'fachad. A él serviré con temor. Esa es la verajá sobre el servicio del templo. Venodel ishmo bechol yom tamid. Y agradeceré su nombre. Esa es la sexta verajá, que es la verajá de agradecimiento. Adon Hashalom. La última. ¿Ok? Si uno reza solo dice Vaihulú antes del Kiddush, pero no como parte del servicio. O sea, si yo rezo con minyan, yo acabo diciendo Vaihulú 2 veces. Uno en la sinagoga, después de la Amidá, y luego cuando voy a decir Kiddush, digo Vaihulú. Si yo rezo solo digo el Vaihulú del Kiddush. Preguntas. Entonces, después de la verajá Mein Sheva, los kadishim necesarios, si estoy rezando con minyan, Aleinu, hay mucha gente que canta el Yigdal, que son los 13 principios de fe del Rambam en verso, hay gente que canta Adon Olam, nada de esto pues es obligatorio, pero pues son diferentes tradiciones. Esto en esencia es la tefilá de el viernes en la noche, es decir, de Erev Shabbat. Ahora, si estamos hablando de las fiestas, en las fiestas no hay Kabbalat Shabbat. Si Pesach comienza un martes en la noche, yo comienzo directamente con Arvit. No hay Kabbalat Shabbat. Kabbalat Shabbat es exclusivamente para Shabbat. Ahora, ¿qué pasa cuando se sobreponen fiestas y Shabbat? Por ejemplo, el primer día de Pesach cae un viernes en la noche. Entonces, hay diferentes tradiciones. La mayoría de las tradiciones dice que uno no hace el Ejado Di ni el Salmo 29, sino simplemente dice el Salmo 92 y 93 y luego continúa con Arvit. ¿Por qué? Porque no hay que mezclar la simjá, la alegría de la fiesta con la alegría del Shabbat. Y estos versículos, o sea, hay que darle prominencia al Shabbat. Hasta aquí claro. No entiendo la pregunta, Edwin. ¿Cuál es la pregunta?
Ahora, después uno se va a la casa y ahí canta lo que quiera, canta el Shalom Aleichem, canta el Eshet Chayil, hace Kiddush, hace Hamotzi, todo eso lo estudiaremos ya en detalle cuando estudiemos el Shabbat. En este momento, solo el Hasan la dice, porque es una repetición. Berahame en Sheva es una repetición de la Amidá, que solo se dice si hay minyan, y del mismo modo que la repetición de la Amidá solo es hecha por el Hasan, entonces esta debe ser hecha también solo por el Hasan. Hay comunidades que cantan Magen Avot Bidva, eso está bien, o sea, eso mientras el Hasan haga la Hatimá, mientras el Hasan termine la verajá, Baruch Ata Hashem, Mekadesh HaShabbat, no le veo problema si la gente quiere cantar un poquito. ¿Ok? Pero la responsabilidad central de la verajá en Sheva le corresponde al Hasan o la Hasan. Y después pues uno va a la casa, Jalá, Kiddush, Motzi, se miró todo el cuento. Pero acá nos estamos concentrando en lo que sucede en la sinagoga, o al menos en la parte de los rezos, para aquellas personas pues que no tienen sinagoga y que pasan el Shabbat en su casa. Eso es los rezos. Entonces, el rezo de Arvit de Shabbat no es muy diferente al rezo de Arvit de entre semana, con la diferencia en que la Amidá es diferente, la última bendición después del Shema es diferente y se añaden un par de cositas referentes al Shabbat. ¿Ok? Esa es la diferencia. Nos vamos a dormir, nos despertamos y Shaharit. No, ok. Birkot HaShahar es exactamente igual que entre un día de semana, con la única diferencia que no nos ponemos tefilín. Pare de contar. El resto es absolutamente igual. Birkot HaTorah, exactamente igual que entre un día de semana. No hay diferencia. ¿Ok? Pesukei de Zimra. Y aquí es donde comienza a haber más diferencias. Pesukei de Zimra posiblemente es el servicio que es más diferente en Shabbat que entre semana. Y lo es por acruición, es decir, Pesukei de Zimra es la parte del Sidur que más ha engordado en Shabbat. Ahora, si ustedes recuerdan lo que vimos tanto en el Talmud como en el Rambam, decía, mucha gente le gusta decir los últimos 6 salmos del libro de los Salmos. El Rambam no hace diferencia de que en Shabbat agregamos 25 salmos más. ¿Ok? Pero eso es lo que ha acabado sucediendo en la tradición litúrgica, como ya hemos hablado antes, gracias a los cabalistas y a la imprenta. Pesukei de Zimra en Shabbat ha engordado. Se han añadido un montón de salmos, que el Salmo 16, que el Salmo yo no sé qué más. Hay diferentes tradiciones. Los Ashkenazim hacen algunos salmos que los Sefaradim no hacen. Los Sefaradim hacen salmos que los Ashkenazim no hacen. ¿Cuál es el punto de esto? Es obligatorio recitar quién sabe cuántos salmos en Pesukei de Zimra de Shabbat. La respuesta es no. La respuesta es no.
Todos estos salmos fueron añadidos posteriormente. Por lo tanto, hay flexibilidad. En el Sidur del Rambam, en Shabbat solo se recita un salmo más que entre semana, que es el Salmo 92, que es Mizmor Shir LeYom HaShabbat. Ok, entonces, en la sección de Pesukei de Simra Haverim, y esto es algo que ustedes deben, es una decisión que ustedes deben tomar como comunidad. Tienen ustedes todo el derecho y tienen ustedes toda la legitimidad de acortar Pesukei de Simra. Ahora, si ustedes quieren echarse todo el chorrero de salmos de Pesukei de Simra y pueden hacerlo con Kavaná, Ahlan wa Sahlan, bienvenidos sean. Yo personalmente la veo difícil. Para mí es difícil concentrarme en tantos salmos. Para aquellas personas que están rezando del Sidur de principiantes y que tal vez solamente dicen un salmo o dos salmos en su Pesukei de Simra de entre semana, dicen el Salmo 145, el Salmo 150, el Salmo 100. Ok, tal vez Shabbat es una buena oportunidad para hacer lo que dice el Rambam y recitar los últimos 6 salmos en orden. Yo estoy de acuerdo con Tadashi. Recitar 6 salmos bien cantados, con melodía, involucrando a la gente, que la gente los sepa cantar, es, en mi opinión, mucho más estéticamente agradable, mucho más comunitariamente empoderador. Odio esa palabra en español, pero que tener una retaíla de 40 minutos de es mi opinión. Pero Shabbat es un día para rezar como con más tranquilidad, como con más intención. Entonces invito a los Haverim a que su Pesukei de Simra en Shabbat sea, si bien no más largo, ciertamente más pausado y más disfrutado. Puede que ustedes hagan y reciten muchos salmos entre semana, pero los reciten acá, tómense su tiempo, cántenlos. Pero como digo, el único salmo que es verdaderamente, y ni siquiera es obligatorio, pero es donde hay una tradición fuerte de decirlo, es el Salmo 145. ¿Ok? Ahora, habíamos hablado que Pesukei de Simra es un sándwich, ¿cierto? Tenemos Baruch She'amar, tenemos Ishtabach, y en la mitad tenemos un montón de salmos, tenemos la canción del mar, tenemos una serie de cosas. En Shabbat esto es lo mismo. En la tradición Ashkenazí, todos los salmos van después de Baruch She'amar, que pena, puse Beruch, van después de Baruch She'amar. En la tradición sefaradí, y esto pues les muestra qué tan obligatorios son los salmos que vienen antes, la mayoría de los salmos relleno vienen antes del Baruch She'amar. Es decir, pero entre Baruch She'amar y Ishtabach son los 6 salmos, los últimos 6 salmos del libro de los salmos, más el Salmo 92, que sí es, hay fuertes tradiciones, pues el Salmo de Shabbat, Mizmor Shir LeYom HaShabbat, el salmo cantado del día de Shabbat. Hay también otro texto que es mi oración favorita, que se dice en Shabbat y en las fiestas,
Se llama Nishmat Kol Chai, que es un piyut que fue añadido en la época medieval. Hay varios Nishmats. Muchos paitanim compusieron diferentes Nishmats. Pero en mi opinión es una oración hermosa que tiene un mensaje muy positivo, que es nuestra limitación. Esto lo estudiaremos más a fondo cuando lleguemos a nuestra clase de tefilalogía, pero Nishmat Kol Chai es posiblemente, aparte de los salmos que se añaden, la única diferencia que hay entre el Pesukei de Zimra de Shabbat y el Pesukei de Zimra de entre semana. Preguntas. Preguntas. Ok. Entonces, Pesukei de Zimra cambia, pero estos cambios, como ya dije, no son necesariamente obligatorios. Y lo importante, Javerim, acá es la Kavaná. No recitar 25,000 salmos. Especialmente cuando esto nos corta y puede poner en peligro que nosotros estemos recitando el Shema a tiempo. Recordemos, nosotros tenemos hasta las 9 de la mañana para recitar el Shema y hasta las 10 de la mañana para recitar la Tefilá. Y esto no cambia, esto no se altera cuando es Shabbat. Lo que sí suele suceder es que la mayoría de la gente suele rezar más tarde en Shabbat que en el resto de la semana. Es natural, es un día de descanso, no tenemos que salir a trabajar. Entonces los minyanim, o sea, las comunidades que tienen minyan entre semana y entre Shabbat, casi de manera universal, ponen el minyan de Shabbat un poquito más tarde. Y esto puede llegar a poner a peligrar que uno acabe diciendo Shema de acuerdo a los tiempos halágicos correctos. Especialmente si se pone uno a decir 25,000 salmos para Pesukei de Zimra. Ok. Yo no digo que, yo no digo que hacer Pesukei de Zimra sea una pérdida de tiempo. Digo que especialmente en comunidades donde se comienza, Pesukei de Zimra no es obligatorio. Pesukei de Zimra es calentamiento. Entonces uno no debe perder de vista que lo más importante de la tefilá es el Shema y la tefilá, el Shema y la Amidá. El problema de nuestros sidurim de Shabbat, y nuestros sidurim en general, especialmente de los sidurim ortodoxos que hay dando vueltas por ahí en el mundo hispano, es que ponen tanto material previo en Birkot HaTorah, en Pesukei de Zimra, que ya para cuando la gente llega a Pesukei de Zimra no están calientes, están esfundidos. Si a mí el calentamiento me va a dejar tan exhausto que yo no voy a poder correr la carrera, no voy a poder jugar el partido, pues entonces estoy calentando demasiado. Ahora, si una persona puede de una manera
con kavaná, con tiempo, rezar todo Pesuke de Zimbra y se lo goza y lo disfruta y lo usa como meditación y lo usa para potenciar su kavaná y no está rezando el Shema tarde, Gesund Tehei. Lléguele. La mayoría de los mortales, especialmente aquellos que apenas comenzamos en el judaísmo, nos queda más difícil. ¿Qué pasa si el Shema se dice después de su tiempo? Nos dice la halajá, vale, pero no tiene la misma validez. No tiene el mismo mérito que una persona que dice el Shema a tiempo. ¿Ok? Ok, el Shema de Shaharit. El Shema de Shaharit es prácticamente igual. La única diferencia es casi de manera universal, aunque no todos los Sidurim contienen esto. Se añade un poema a la primera verajá, Yotzer HaMeorot. Se añade un poema, se añade un párrafo que se llama El Adon. Se añaden párrafos relativos al Shabbat. Se añade un poema acróstico que se llama El Adon. Esto es en la mayoría de las tradiciones, tanto Ashkenazí como Sefaradí. Pero aparte de ello, la segunda verajá antes del Shema es igual. Los 3 párrafos del Shema son iguales. La bendición posterior es igual. Es decir, en lo esencial, el Shema de Shabbat y el Shema de entre días, el Shema de Shaharit de Shabbat y el Shema de Shaharit de entre semana son muy parecidos. La única diferencia es que se añaden poemas litúrgicos a la primera verajá. ¿Ok? Pero de resto es lo mismo. Y pasamos a la tefilá. Con la tefilá pasa lo mismo que con la tefilá de la noche. Es decir, tenemos la midá, las 3 primeras bendiciones son iguales. Luego tenemos una bendición más larguita que acaba con Baruch Atah Hashem Mekadesh Shabbat. Y luego tenemos las 3 bendiciones posteriores. ¿Ok? De resto, Amidá es Amidá, pues, pero es la Amidá de Shabbat, que en vez de tener 19 bendiciones, tiene 7. Y hasta aquí vienen las grandes comunalidades entre el Shaharit del día de semana y el Shaharit de Shabbat, que son bastantes, se ha dicho de paso. O sea, si obviamos el montón de salmos que se añade a Pesuke de Zimra, la única diferencia son un par de párrafos. Se añade el Nishmat Kol Chai, se añade el Adon, pero de resto y se reemplazan. Y la amidad pues es una amidad de Shabbat y una amidad de diario. Todo lo demás no se hace. ¿Qué se hace? Si yo tengo minyan, entonces hago la repetición de la amidad, como la hago en cualquier, o sea, como la haría si tuviera minyan en un día de semana. Excepto que lo que se repite pues es la amidad de Shabbat. En las fiestas, después de la repetición de la amidad, y esto es solo en las fiestas y en algunos otros días como Hanukkah, como Rosh Hodesh, fiestas Hanukkah, Rosh Hodesh. Después de la repetición se recita el Halel.
el Halel. ¿Qué es el Halel? El Halel es del Salmo 113 al Salmo 118, con una bendición previa. Los Ashkenazim dicen Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu likro et Halel. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Rey del universo, que nos santificaste con tus ordenanzas y nos ordenaste a leer el Halel. En la tradición sefaradí solo se recita esta bendición, sobre el Halel en las fiestas y en Hanukkah. En Rosh Hodesh no se recita porque la recitación de Rosh Hodesh en Halel es un mero minhag, es una mera tradición babilonia, pero en las fiestas y en Hanukkah hay una obligación rabínica de recitar el Halel. Y es una obligación que le corresponde también a los individuos, no solo a la comunidad, no solo si hay minyan. El Halel, o sea, si yo en Hanukkah no tengo minyan, yo a los 8 días de Hanukkah tengo que recitar el Halel y lo digo con verajá. En la tradición sefaradí es Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu ligmor et Halel. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Rey del universo, que nos santificaste con tus ordenanzas y nos mandaste a terminar el Halel, ligmor et Halel. Y luego se recita del Salmo 113 al Salmo 118. En el último salmo, en las últimas líneas del Salmo 118, hay algunos versículos que es costumbre repetirlos, como Eben Masu Habonim Hayetar le Rosh Pinah, Ze Hayom Asa Hashem Nagila Benismecha Bo, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Entonces, y hay ciertas partes, ciertas fechas donde el Halel se dice completo, es decir, donde se recita todos los versículos del Salmo 113 al 118, y hay ciertas ocasiones, como en Rosh Hodesh o como en los días intermedios de Pesach, donde se recita lo que se llama Hatzi Halel o medio Halel, donde nosotros nos brincamos algunos párrafos de ciertos salmos del Halel. ¿Ok? Preguntas. ¿Por qué se estableció el Shema hasta las 9 de la mañana? El Shema hasta las 9 de la mañana, Henry, es una kula, es una indulgencia. De acuerdo a la opinión de Rabbi Eliezer y a la opinión más estricta de la escuela de Shammai, el Shema debe decirse cuando sale el sol. El Shema es un ritual de cuando está saliendo el sol. Agradezcámosle a Rabbi Meir y agradezcámosle a la escuela de Hillel que nos dan un poquito más de tiempo, que extendieron la recitación del Shema desde la salida del sol hasta, incluso desde antes de la salida del sol hasta 3 horas después de que ha salido el sol. Eso es una indulgencia. La gente trabaja, hay gente que no tiene tiempo cuando está saliendo el sol para sentarse a rezar, démosle un poquito más de tiempo. ¿Por qué? Ushochveja uvkumeja. Cuando te acuestes y cuando te levantes. En la época talmúdica, cuando estas reglas fueron determinadas, la gente se levantaba con el sol. ¿Por qué el Halel se hace de pie? Porque hay un salmo que dice Halelu kol avdei Adonai haomedim bebeit Adonai. Alabad a Dios los siervos de Dios, quienes se ponen de pie en la casa de Dios. Este es la smachta, este es el versículo que se trae a colación para probar esto. Posiblemente
Javier, esto tenga que ver más con el Halel, es algo tremendamente reminiscente del templo. El Halel era algo que se recitaba con los sacrificios. En el templo, solo una persona podía sentarse en el templo. ¿Qué es quién? Solo una persona tenía permiso de poder sentarse en el patio del templo o adentro del templo, que es el rey. Todo lo demás, los Kohanim, mientras estuvieran en el espacio del templo, en un sitio sagrado, y aquellas personas, nadie se podía sentar. Los Kohanim no solo no se podían sentar, los Kohanim no hablaban en el templo. O sea, había patios exteriores donde la gente hablaba, compraba sus sacrificios, cambiaba dinero, todo esto, que era parte necesaria del negocio del templo. O sea, era muy difícil poder traer, por ejemplo, una oveja desde la Galilea hasta el templo sin que la oveja sufriera mácula, sin que la oveja sufriera un accidente que la descalificaría. Entonces la gente compraba sus sacrificios en el templo. Pero ya una vez uno entraba a los patios internos del templo, donde se hacían los sacrificios, los Kohanim no hablaban, no se sentaban, no usaban calzado. Sitio muy extraño. O sea, el templo, es interesante que los rabinos hayan optado por reemplazar un servicio que era hecho completamente en silencio por rezos. Es algo profundamente contraintuitivo. O sea, una persona que hubiera tenido el privilegio de ver cómo funcionaba el segundo templo y luego entrar a una sinagoga, diría, son cosas completamente diferentes. Esto es reformismo, ¿cierto? O sea, en el templo la gente no hablaba y aquí es pura bulla, cantando y recitando y leyendo cosas y rezando. O sea, ¿qué tiene que ver lo uno con el otro? Es el gran genio de los rabinos. Y no solo el gran genio, sino el gran valor, el gran coraje de decir, no hay templo, busquemos algo, así sea algo que tenga muy poco que ver con lo que era el templo, pero vamos a preservar esto de alguna manera. ¿Ok? Entonces, en las fiestas, o en Hanukkah, en Shabbat de Hanukkah, en Shabbat Rosh Chodesh, en Shabbat cuando es fiestas, en Shabbat cuando es Hol HaMoed, después de la repetición de la Amidá o después de la Amidá, si no tengo minyan, se recita el Halel. ¿Qué viene después? Después viene el servicio de la Torah. Esto solo es si hay minyan. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo minyan? Yo puedo utilizar este momento para leer la parashá, para estudiar la parashá. Si no tengo minyan, pero tengo un grupo, tengo 6 personas, 7 personas, podemos leer la parashá de un libro, podemos leer la parashá en español, podemos discutir. O sea, que yo no pueda sacar un sefer no significa que este no sea un momento ideal para el estudio de la Torah. En mi opinión, esta no solo es una práctica posible, sino es una práctica muy deseable. ¿Qué pasa si yo no tengo minyan? Y no tengo Sefer Torah, lo cual también es la realidad de la mayoría de las comunidades de ustedes. Entonces, después de terminar la repetición de la Amidá, estudiamos Torah, estudiamos la Parashá, leamos la Haftará, sin bendiciones antes y después, ¿cierto? Sin llamar Olim, sin llamar Olim, sin subastar, ciertamente. Eso de subastar aliot, en mi opinión, es
es algo de pésimo gusto, a pesar de que sea una costumbre pues de impecable pedigrí y de antigüedad, pero en mi opinión pues es una forma de hablar de plata en Shabbat. Después del servicio de la Torá, si hay minyan, se llaman 7 olim, se lee la parashá, la última persona, su una octava persona, que es el maftir, lee la haftará, que es una selección de los profetas. Bendiciones antes, bendición después. Si yo no tengo minyan, no leo la haftará con bendiciones antes y después, pero nadie me previene pues de poder estudiar los textos de los profetas en voz alta o en grupo o en discusión o lo que sea. Luego del servicio de la Torá se devuelve al arca. Hay una serie de oraciones, incluyendo oraciones, se suele aquí hacer oraciones por el país, oraciones por la paz. Aquí hay bastante flexibilidad. Hay gente que hace oraciones por el Estado de Israel, hay gente que hace oraciones por el Tzahal, hay gente que hace oraciones por el ejército de su país, etcétera, etcétera, etcétera. Es un sitio más o menos gris donde se suelen hacer peticiones generales, ¿cierto? El texto tradicional se llama Yekum Purkan Min Shemaya, que es un texto en arameo donde se pide por el bienestar de las yeshivot. Hay un texto que se llama el Misheberach para la comunidad, una bendición para todos los que contribuyen a la comunidad, para todos los que preservan la comunidad. El lugar para hacer esto es después de la Haftará. Se hace el Salmo 145, Ashrei, ¿cierto? Una vez en Pesuque de Simbra, Salmo 145. Se devuelve la Torá si la hay al arca, y luego Hatzi Kadish, si hay minyan, y luego se hace la Amidá de Musaf. Y de nuevo, la Amidá de Musaf en Shabbat o en las fiestas, las 3 primeras bendiciones, las últimas 3 bendiciones, y en la mitad un texto que habla sobre el Shabbat. En el texto específico del Musaf de Shabbat se menciona los sacrificios que se ofrecían en Shabbat. En el Musaf de las fiestas se mencionan los sacrificios específicos que se hacían en esta fiesta, etcétera, etcétera, etcétera. Después del Musaf se repite el Musaf, ¿cierto? Después de la repetición silenciosa del Musaf, se repite el Musaf en voz alta, y luego se termina, ¿cierto? En Keloheinu, Aleinu, Kadish, de los huérfanos, Adonolam, todas las otras, todo el resto del relleno, pues, de las adiciones a las que estamos acostumbradas. Y en Shabbat hay un par de adiciones especiales. Recitar, por ejemplo, el Enkeloheinu, aunque, por ejemplo, en la tradición sefaradí la costumbre es hacer Enkeloheinu todos los días. No es obligatorio, como les dije, una vez ustedes llegan a Kadish Tit Kabal, ese es el final del servicio tradicional talmúdico medieval. El resto son cosas que se han añadido después. Preguntas. No entiendo la pregunta, Javier. ¿Por qué no podría, en una comunidad igualitaria donde las mujeres suban a la Torá,
¿por qué una mujer embarazada no podría ser olá a la Torah? O sea, en una comunidad tradicional ortodoxa donde las mujeres no suban a la Torah. ¿Qué dice la Mishnah? La Mishnah dice, Kulam olim le minyan shiv'a, todos suben a la Torah, hombres, mujeres, niños. Pero no dejamos que las mujeres y los niños suban por kavod hatzibur, porque podría ser una afrenta a la congregación. En el mundo masortí, a nosotros no nos afrenta que las mujeres suban a la Torah. Pero no entiendo lo que motiva la pregunta. Ahora, solo las personas que han terminado un proceso de Giyur pueden subir a la Torah. ¿Qué tiene que estar embarazada? ¿Cuál es la preocupación? ¿Qué es lo que te preocupa de que una mujer embarazada suba a la Torah? No hay ningún inconveniente. No solo eso, Javerim, y esto es algo que quiero que les quede absolutamente transparente. Hay ciertas comunidades judías que insisten en que una mujer que está en estado de menstruación no venga a la sinagoga. En efecto, esta es la práctica sefaradí tradicional. Esa práctica está basada en un error. Los textos talmúdicos no dicen nada al respecto. Hay un texto medieval que es un pseudo, o sea, es un pseudotexto, es un texto que dice ser un texto mishnaico, pero no lo es, como el Zohar. ¿Cierto? El Zohar dice que lo escribió Bar Yochai, pero fue escrito en España. Hay textos halágicos de la misma naturaleza, eso se llama Beraita de Masejet Nidá, donde dice, es un texto medieval, muy influenciado por ideas del catarismo, por ideas del cristianismo, donde dicen que las mujeres en estado de menstruación tienen capacidades demoníacas, un montón de cosas de bobadas, que desafortunadamente fue incluido en el proceso halágico y en ciertas comunidades ha llevado a decir que una mujer en estado de menstruación no puede ir a la o no debe ir a la sinagoga. Tampoco pues creo que haya nadie revisando. Esto no es cierto. No hay nada halágico que impida a una mujer en estado de menstruación a ir a la sinagoga. No hay nada en las comunidades igualitarias donde las mujeres suban a la Torah que le impida a la mujer subir a la Torah. La halajá dice de manera explícita, cualquier persona puede tocar un Sefer Torah. Hombres, mujeres, niños, judíos, no judíos, Tamei Tahor. Tamei Tahor. Y lo mismo, aquellas mujeres que hayan optado por ponerse tefilín pueden seguir haciéndolo cuando estén en menstruación. Aquellas mujeres que hayan optado por ponerse talit pueden ponerse talit cuando estén menstruando. No les afecta en absolutamente nada. Es más, una de las cosas que vamos a hacer, y les voy a poner de tarea muy pronto, es que se lean los 5 excelentes
textos sobre igualitarismo que tradujo mi maestra, la rabina Diana Villa, del rabino David Golinkin de Jerusalén. Están disponibles en español en la página de Mahon Shechter, y uno de los temas que se trata es este tema de las mujeres y la menstruación y su participación ritual. Ahora, en una comunidad que siga las restricciones tradicionales de que una mujer no pueda subir a la Torah, pues es irrelevante si la mujer está en menstruación o no. Pero en una comunidad igualitaria donde las mujeres suban a la Torah, no se le debe discriminar a una mujer por estar en menstruación o por estar embarazada o por nada de esto. O sea, eso no tiene nada que ver. Y es algo desafortunadamente que no se enfatiza lo suficiente. La impureza de las mujeres que están en menstruación es menor que la impureza en la que estamos todos por el simple hecho de vivir hoy en día. Hoy en día todos estamos impuros con la pureza más grave que es Tumat Met. Entonces, pues, la pureza de una mujer menstruante o no es irrelevante. ¿Ok? ¿A dónde iba yo con todo esto? Entonces no hay ningún problema con una mujer embarazada suba a la Torah, siempre y cuando la mujer sea judía y sea una comunidad que haga esto. Mis comunidades orgullosamente subimos a las mujeres a la Torah. ¿Las personas invidentes pueden ser llamadas a la lectura de la Torah? No. No, desafortunadamente no. Una persona que suba a la Torah debe ser al menos capaz de poder hacer la lectura en sí misma. O sea, hoy cuando nosotros llamamos a alguien a la Torah, por lo general alguien, el Hazar, el rabino, lee por nosotros. Esto no es la práctica original. La práctica original es que uno llamaba a una persona y la persona misma, leía su parashá. Hoy por cuestiones de ignorancia no sucede así, pero en el mundo antiguo esa era la práctica. La gente, venga, suba, lea. Y la persona leía su aliyá. Nada de que venga, yo leo por usted. Por lo tanto, una persona que es invidente no podría leer, por lo tanto no puede ser llamado a la Torah. Una comunidad donde no haya Torah o Minyan puede hacer el servicio y llamar a personas que no hayan terminado el proceso. Yo diría que en una comunidad donde no haya ni Minyan ni Torah es irrelevante quién lea. Simplemente estamos estudiando Torah. Cualquier persona puede estudiar Torah. No llamaría yo Olim. No llamaría yo persona. Sube a leer primero tal persona y lee su aliyá. No. Yamot, Kavod, yo no sé quién, fulanito de tal. Especialmente si no hay minyan. Esta es una lectura pública. En el judaísmo no existe público si no hay minyan. Pero estamos simplemente estudiando Torah. ¿Ok? O sea, si simplemente estamos cada uno con su Humash, leyendo, estudiando, comentando la parashá, porque no tenemos Torah o porque no hay minyan, entonces en mi opinión puede leer el que quiera. Pero ya el honor de subir a la Torah le corresponde exclusivamente a una persona que sea judía. ¿Ok? Ok. Preguntas. Entonces, ya hemos despachado
A ver, ya despachamos Kabbalat Shabbat, Arvit, Shaharit, Musaf. Lo único que nos falta es Minha. ¿Cómo funciona la Minha en las fiestas y en Shabbat? Comenzamos con Ashrei, Salmo 145. Luego tenemos Uvalet Sion, Ve'ata Kadosh Yoshev Tehilot Israel, que es el párrafo con el que nosotros solemos terminar Shaharit. Luego en Shabbat, ¿qué se hace? Es solo en Shabbat, exclusivamente en Shabbat, solo en Shabbat. Si hay minyan, se saca la Torah, se suben 3 olim y se lee la parashá de la semana siguiente. En las fiestas no se hace esto, a menos de que sea Shabbat. Luego la Torah se devuelve y luego se hace la Amidah. Y la Amidah, como ya no debe sorprenderles, es la Amidah de Shabbat, es decir, no es una Amidah de 19 bendiciones, sino es una Amidah solo de 7. Las 3 primeras, las 3 últimas y en la mitad, completando el sándwich, una verajá por Shabbat. Si hay minyan, luego se repite la Amidah en voz alta, el Hazán repite el minyan en voz alta, Kadishim, Aleinu, el resto del relleno, etc. Salimos. ¿Claro? Ok. Al final del día se hace Arvit. Y el Arvit es un Arvit normal. Es cierto que no tengo el Arvit. Es un Arvit normal. La única diferencia que tiene este Arvit es que se añade en la cuarta verajá de la Amidah, que es la verajá Jonen Hadaat, donde pedimos a Dios que nos dé entendimiento. Añadimos algo sobre el entendimiento que es necesario para distinguir entre lo sagrado y lo profano, es decir, es una especie de Havdalah. Después de la Amidah, muchas personas suelen añadir un par de párrafos extras, se dice Ve'ata Kadosh Yoshev Tehilot Israel, alguna gente añade el Salmo 29, Yoshev Beseter Elión, no 29, 27, Yoshev Beseter Elión, y ya luego se recita la Havdalah, con la copa, con las especies, con el vino. Ya sobre esto vamos a hablar más en detalle cuando hablemos de Shabbat. Preguntas. Con esto terminamos el tema de oraciones. ¿Qué tan cierto es que cuando yo haya hecho ya la cuarta verajá de la Amidah puedo comenzar a encender cosas? Es cierto. Yo si ya hice la cuarta verajá de la Amidah, con esto hice Havdalah. La Havdalah sobre la copa, sobre la vela, es una Havdalah más pública, pero la cuarta verajá de la Amidah es una Havdalah funcional. ¿Alguna otra pregunta sobre tefilá?